¿Qué hacemos cuando alguien nos pregunta qué hicimos ayer o qué hicimos la semana pasada? O cuando simplemente queremos relatar una historia. Hi there, I'm Eric Sánchez. Welcome to the English class. En esta lección hablaremos del pasado simple o past simple. Hablaremos de las diferentes estructuras que existen en afirmativo, negativo e interrogativo y también veremos cómo conjugar los verbos regulares al pasado simple. El pasado simple, en primer lugar, tenemos que saber que nos sirve para hablar de aquellas acciones que están completadas o finalizadas en el pasado. Por ejemplo, I went to the cinema last week. Fui al cine la semana pasada. She bought a car. She bought a new car last month. Ella compró un carro nuevo el mes pasado. Son acciones que se completaron o se finalizaron en el pasado. Para estructurar oraciones de forma afirmativa, seguiremos el siguiente patrón o la siguiente estructura. Sujeto más el verbo en pasado más un complemento. Podemos decir, I baked a cake yesterday. Yo horneé un pastel anoche. También podemos decir, she drank some water this morning. Ella tomó agua esta mañana. La conjugación del pasado simple se utilizará para todos los sujetos. Aquí no hay distinción si es primera, segunda o tercera persona del singular. La conjugación en pasado simple será la misma para todos los sujetos. En la forma negativa, estructuraremos oraciones de la siguiente forma. Sujeto más did not o la contracción didn't más el verbo en la forma base, no en pasado, más un complemento. Por ejemplo, diríamos, I didn't bake a cake yesterday. Yo no horneé un pastel anoche. She didn't or she did not drink some water this morning. Ella no tomó agua esta mañana. Debemos tener súper claro que si utilizamos didn't o did not, el verbo irá en la forma base, no en pasado. En preguntas de sí o no comenzaremos con el auxiliar did más el sujeto más el verbo en la forma base, no en pasado, más un complemento. Did you bake a cake yesterday? ¿Horneaste un pastel ayer? Did she drink some water this morning? ¿Tomó agua ella esta mañana? Respuestas cortas a la pregunta Did you bake a cake yesterday? ¿Horneaste un pastel ayer? Podemos decir Yes, I did o No, I didn't. Did she drink some water this morning? ¿Tomó agua ella esta mañana? Respondemos de forma afirmativa Yes, she did o No, she didn't. Es decir, un sí o un no, yes, no, más el sujeto, más did o didn't, dependiendo de si la respuesta es afirmativa o negativa. Para las preguntas de información, tendremos la misma estructura que las preguntas de sí o no, pero al principio colocaremos las WH question words. Por ejemplo, What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Where did she go yesterday? ¿A dónde fue ella ayer? Antes de aprender a conjugar los verbos en pasado, tenemos que saber que hay dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Para los verbos regulares tenemos reglas para cómo pasarlos de la forma base al pasado. Lo veremos en unos segundos. Pero para los verbos irregulares no hay una regla de cómo conjugarlos, los tenemos que aprender de memoria. Para conjugar los verbos regulares al pasado, seguiremos las siguientes reglas. La regla general dice que para pasar los verbos de la forma infinitiva o la forma base al pasado, tenemos que agregarles ed. Por ejemplo, work pasa a worked, bake pasa a baked. Pero ¿qué sucede si un verbo termina en e? No agregamos otra e y después la d. Únicamente agregaremos la d. Por ejemplo, live pasa a lived. Si un verbo termina en y y antes de esa y hay una consonante, quitaremos la y y pondremos ied. Por ejemplo, study cambia a studied. Pero si antes de esa y hay una consonante, no quitamos la y,
agregamos la ed como en la primera regla. Ejemplo, play cambia a play. Por último, aquellos verbos que son monosílabos de una sola sílaba y que terminan en consonante, vocal, consonante, debemos agregar una consonante doble, la última, y ponemos ed. Por ejemplo, stop cambia a stopped con doble P. Tengo un video aquí en mi canal al respecto de cómo pronunciar la ed al final de los verbos, ya que tiene 3 sonidos diferentes. Te lo voy a dejar por aquí en la descripción o aquí en una tarjetita para que puedas ir a verlo. Si te gustó este video, regálame un like, comenta y comparte este video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna lección que subo en este canal. Bye bye.